Bueno, mis queridos hermanos, estamos en esta serie que se llama Conociendo a Dios. Yo les comentaba la semana pasada de que es muy importante conocer a nuestro Dios y la manera de conocerlos es a través de sus atributos. Y parte de sus atributos es algunos atributos que hablan del carácter de nuestro Dios. ¿Cómo es Él? Porque hay otros atributos que son de su personalidad, de su esencia, que son que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, que Él es eterno, ¿cierto? Pero también hay atributos del carácter de Dios, que Él es santo, que Él es fiel, que Él es amor, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, pero que Él también es justo. Entonces estamos aprendiendo de la santidad de Dios. ¿Por qué primero de la santidad de Dios? Porque al conocer, comprender y que el Señor nos revele la santidad de Él, nosotros comprenderemos de mejor manera los siguientes atributos y también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que yo quiero en esta segunda parte de la santidad, vamos a atender dos partes que van a ser un poco más prácticas. Pero quiero llevarlos, recordarles la palabra que estaba en Isaías, capítulo 6, verso del 5 al 7, que es lo que le sucede a Isaías una vez que el Señor le revela su gloria. Él ve el trono de Dios, ve la gloria de Dios y ve que los seres celestiales, que eran los serafines que estaban ministrando en el trono de Dios, era tanta la gloria de nuestro Señor, de nuestro Dios, que se tenían que tapar con dos alas los ojos, la cara, con dos alas los pies y con dos alas volaban, ¿cierto? Porque son seres ministradores delante de la presencia de nuestro Dios. Y la reacción de Isaías frente al ver la gloria de Dios, el trono de Dios y en el fondo la santidad de Dios, dice en el verso 5, ay de mí, esta es la reacción, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto en mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y esta es una reacción realmente tremenda, poderosa, porque nosotros no nos damos cuenta quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza caída, cuál es nuestra naturaleza que realmente tenemos hasta que no nos enfrentamos a la santidad de Dios, a la gloria de Dios. Y esto va a ser nuestra primera parte, que el primer punto de lo que vamos a ver hoy es que la santidad de Dios nos muestra la naturaleza del pecado o de nuestro pecado. A través de la santidad de Dios podemos comprender y entender qué es el pecado. Miren, cuando Isaías ve la santidad de Dios, recién ahí comprende quién es Él, lo sucio que estaba. Él no se daba cuenta antes. Por eso que él dice, ¿por qué dice, ay de mí, que soy un hombre muerto? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces el ay de mí se da cuenta que hay un juicio sobre él, hay una maldición sobre él por una causa. ¿Cuál era la causa? El pecado en él. ¿Cuál era efectivamente? Dice, porque siendo un hombre de labios inmundos, o sea, teniendo labios sucios, eso quiere decir que de mi boca no solamente salían palabras de bendición, que de mi boca no solamente salía alabanza, y de mi boca no solamente salían palabras que bendecían, tal cual como nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que lo que contamina al hombre no es lo que ingresa por nuestra boca, sino lo que sale de ella contamina a todo el hombre. Entonces, un hombre que tiene un ser humano que usa la palabra, ¿cierto? Y que no solamente tiene palabras de bendición, de alabanza y de gloria al Señor, es un hombre que ya está contaminado, totalmente pecador. Porque es blasfemo, mentiroso y una serie de situaciones más. Entonces, y más encima dice, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. O sea, él se da cuenta de que no es solo él el que tiene el problema, sino
todo el pueblo que lo rodea, todos. Entonces, pero cuando él se da cuenta de esa situación, porque es un hombre de Dios, es un hombre que el Señor nos escogió a todos desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que nosotros no lo conocíamos, los que somos su pueblo somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, él se encuentra con nosotros, como cuando se cruzó con Saulo de Tarso, que luego, ¿cierto?, de que una luz le resplandece en el rostro, lo bota del caballo y él comienza todo un caminar nuevo, totalmente nuevo, luego de encontrarse con nuestro Señor y Salvador, como también ha sido con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que muestra la santidad de Dios? Que nos muestra la naturaleza de nuestro Dios. Al leer de la santidad de Dios, nosotros nos podemos dar cuenta cómo nuestro Dios, que Él es santo, que Él es puro, que en Él no hay mancha, Él es totalmente puro. Entonces, como Él es puro, el Señor no es que algo en Él pueda habitar de pecado. Nosotros, una de las cosas importantes que también las personas que no son cristianas o que aún no creen en el Señor Jesucristo quieren derribar, generalmente son dos cosas. Una, que la palabra de Dios no es fidedigna o la atacan por muchas maneras para derribar que la palabra de Dios es efectivamente inspirada por Dios y es la palabra de Dios y es fiel y verdadera e inerrante. Y otros atacan directamente a nuestro Señor Jesucristo, ya sea que Él no era totalmente santo, que no resucitó y una serie de argumentaciones vanas. Entonces, pero nuestro Dios encarnado, que es el Hijo de Dios encarnado, dice que en todo fue tentado, pero en nada pecó. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo. Entonces, nosotros al ver la santidad de Dios, realmente como Él es, recién ahí nosotros comprendemos quiénes somos. Y es por eso que en ese momento nos sentimos miserables. Miserables. Y el ser humano tiende a esconderse de Dios. La misma reacción que tuvieron Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero, ¿por qué? Porque la luz refleja todas las inmundicias, imperfecciones, desórdenes y situaciones en un hogar, en una casa, en una ciudad y en una persona. Y Dios, que ve lo más profundo de nuestra alma, de nuestros pensamientos y de nuestro ser, ve todas las impurezas y todos los pecados. Y aquí quiero ser muy tajante, que a veces la persona dice, no, todos cometemos errores. No, yo no estoy hablando de errores, yo estoy hablando de pecados. Y enseguida lo vamos a describir. Porque hay gente que dice, no, si todos cometemos errores. Sí, pero yo no estoy hablando de errores, yo estoy hablando de pecados. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo encarnado, yo creo que algún error cometió. Te voy a dar la diferencia entre pecados. El Señor fue carpintero. El Señor tuvo que aprender un oficio porque era el oficio de su padre y cumplió todo, se sujetó a todo a su padre terrenal. ¿Por qué? Porque él cumplió toda la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Lo honró. Y por lo tanto hizo el oficio de carpintero hasta los 30 años, cuando comenzó el sacerdocio santo, cierto que el Señor lo llamó a hacer. Cuando él hacía cosas de carpintería, ya sea de madera, la que tuviera que hacer, yo no creo que todos los clavos los martilló perfectamente. Yo no creo que todo lo que aserró lo hizo de manera perfecta. Puede que haya cometido algún error, pero pecó. O sea, si yo corto mal un palo, un trozo de madera, ¿cometí un pecado? No, si en vez de cortar algo a 30 centímetros, lo corté a 35, ¿cometí un pecado? No, cometí un error. Cometí un error. Pero, ¿qué es pecado? Te lo voy a decir enseguida. ¿Cuál es la diferencia? Dice así, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. O sea, ¿qué es lo que es pecado? Quebrantar la ley de Dios. Alguien diría, bueno, está esto en Romanos, ¿y qué pasó ante la ley de Dios? No, si Dios trajo la ley para su pueblo, para que su pueblo supiera cuando estaba actuando en contra de la voluntad de Dios, cuando estaba actuando en contra de los principios que Dios había establecido desde ya, los cuales sí estaban en el corazón del ser humano y sí están puestos a través de nuestra conciencia dentro de nosotros.
y que ahora en los hijos de Dios están en las tablas de nuestro corazón a través del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Entonces, cuando un ser humano quebranta la ley, infringe la ley, está pecando. Por ejemplo, ¿a qué ley se refiere aquí? A los 10 mandamientos, cuando dice no robarás, no dirás falso testimonio, o sea, no mentirás. No codiciarás nada de tu hermano. Y ahí da como ejemplo, ni su mujer, ni su asno, ni nada. No te codiciarás. Y cuando nuestro Señor trajo esa enseñanza a los fariseos, le dijo sí. Y la elevó, dijo, pero si ustedes lo desearon en su corazón, ya sea matar a alguien, incluso si le dicen necio, tonto, fatuo a un hermano, ustedes ya cometieron ese pecado de matarlo. Entonces, el pecado es la infracción de la ley, atentar contra a Dios. Entonces, la creación de Dios desobedeció a Dios en el huerto del Edén y entró la naturaleza rebelde, pecaminosa. Nos contaminamos, ¿cierto? Y entró la maldad en nosotros y nos contaminamos, se contaminó la tierra, pero nosotros nos quedamos con una naturaleza caída. ¿Qué significa? Mentiroso, idólatra y una serie de situaciones que se describe con gran detalle en Gálatas capítulo 5, es donde aparecen las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Mira, yo te voy a decir cómo es el ser humano. Obras de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. O sea, como cuando tú te convertiste, está la naturaleza espiritual y está la naturaleza caída anterior, la de Adán. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. ¿Por qué? Porque en realidad el que es de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, pero se encuentra con esta naturaleza caída con la cual tenemos que luchar. Y nuestra verdadera guerra espiritual en el fondo está en nuestro interior porque estamos luchando contra la naturaleza carnal, que si no tuviéramos esta naturaleza carnal, entonces nosotros no caeríamos ante las seducciones del pecado, solamente caemos porque tenemos una naturaleza carnal. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí dice, verso 19 del capítulo 5 de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta de todo lo que aparece ahí? Eso es una descripción tan detallada, pero que dice cosas semejantes, porque hay muchas más, describiendo la naturaleza caída del ser humano. Cuando alguien pregunta por qué hay maldad, ahí está. ¿Por qué? Porque el ser humano en su naturaleza carnal caída está en hechicería, enemistades, pleito, orgía, homicidio, envidia, borrachera, adulterio y todas esas barbaridades que aparecen ahí, que es cosa de salir a la calle o estar a veces a prender el celular, abrir algo y te vas a dar cuenta de todo esto que está describiendo, inspirado por el Espíritu, el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo toda esa situación? ¿Por qué son obras de la carne? Porque son obras pecaminosas. ¿Por qué son pecados? Porque están en contra de la ley. Todas las que te dije son obras que están en contra de la ley. Eso no son errores. El adulterio no es un error. Los celos, la envidia, la ira, las disensiones no es un error. Es un pecado. O sea, es una desobediencia delante de Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. Si uno no le llama las cosas por su nombre, no vamos a comprender nada. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que nosotros pensamos que como todos lo hacen, Dios no puede mandar a nadie al infierno, porque nosotros nos ponemos en esta situación. Supongamos yo salgo a hacer una encuesta a cristianos y no cristianos y le digo, ¿cómo te consideras? ¿Perfecto o no totalmente perfecto? No, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Puedo salir a preguntarle a cristianos
y no cristianos. Y me van a decir que nadie es perfecto. Y los cristianos me van a decir que solo es perfecto Dios. ¿Cierto? Y con eso nos vamos a quedar en una gran humildad. Y en el fondo, la gente que no conoce a Dios, al decir todos somos iguales, todos pecan, no dice que todos pecan, pero dice todos cometen errores, nadie es perfecto, todos hacemos lo mejor que podemos, y nos tratamos de evaluar en un promedio. Entonces ponemos las grandes cosas, atrocidades, que se dio, es como que una mujer diga, no, si yo no es que no soy tan mala. Por ejemplo, hay algunas que son sueltas, son promiscuas y son esto y mentirosas, calumniadoras y andan todo el día chismeando. Yo no soy así, o sea, yo no estoy en el top de las pecadoras, pero tampoco soy la más santa, o sea, yo soy promedio. Y el hombre también, no, yo no soy una persona que llega borracha a la casa, ni golpea a los niños, ni hace esto. Yo no soy tan malo, yo soy promedio. Como pensando que si porque estamos en el promedio, Dios tiene que comprendernos y Dios tiene que saber que, bueno, el ser humano se equivoca, el ser humano es pecador y tuvo la naturaleza caída y tiene que lidiar con eso Dios y igual llevarnos al cielo. Pero es que eso no dice la palabra, pues hermano. Y ese es el tema, que conociendo a Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, nuestro Señor en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, verso 48. Esto es lo que le solicita Dios a su pueblo. Aquí lo está reiterando nuestro Señor en el Sermón del Monte, hablándole a los que iban a estar con la nueva naturaleza en el reino de Dios. O sea, los que iban a comenzar desde ahora, desde que fue anunciado el reino. El Señor, antes de estos versos, le está diciendo que si la justicia de los hijos de Dios, de los que están con Él, no era mayor que de los escribas y fariseos, no entrarían al reino de Dios. Esos son los versos anteriores. Y agrega, verso 48, sed pues santos, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. O sea, ¿cuál es la petición de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo que está formando en Él, que están en su cuerpo, para nosotros los cristianos, para nosotros, gentiles y judíos que estamos en Él, en el reino, que nacimos de nuevo? Esta es la voluntad de Él. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en el cielo es perfecto. Es algo imposible, ¿no? O sea, el Señor nos está pidiendo algo que van a pasar una hora más y te vas a dar cuenta que no puede ser perfecto. Pero ¿qué está diciendo el Señor con perfecto? Está diciendo completos, íntegros. Eso está diciendo con perfecto. Completos, íntegros. Ahora el Señor sabe que nosotros no podemos, porque Él sabe la naturaleza carnal. Él sabe la naturaleza caída. Por eso Él sabe de dónde nos sacó. Por eso que en la oración de Juan 17 dice, yo no te ruego que los quites del mundo, porque yo los saqué del mundo y los traje, ¿cierto? Y ahora no son del mundo. Y el mundo los aborrece y los va a aborrecer. O sea, Él sabe de dónde nos sacó. Él no dice, no, mira, yo saqué a los que estaban en promedio, los que estaban no tan pecadores, los mejorcitos, eso saqué. Yo hice una selección, hice un casting, el Padre me hizo un casting y yo con ese casting busqué los mejorcitos, los menos pecadores, no esos top así como asesinos, ni promiscuos, ni nada tan aberrante, ni drogadictos así extremos, ni nadie que esté en una cárcel. Yo me fui al promedio y de ese promedio saqué mis discípulos. No dice eso. Dice que el Señor tomó lo vil del mundo. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Y le está diciendo a una mujer prostituta, a una mujer promiscua, a un hombre mentiroso, a un hombre que roba todo, ahora sed perfectos. Y no solo eso, el libro de Hebreos dice, buscad la paz y la santidad, después agrega, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, le está diciendo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed santo como vuestro Padre Celestial es santo, santo, santo. Entonces, frente a esa situación, hermanos, ¿cómo estamos? Perdidos. Perdidos.
Porque nosotros, si nos miramos y somos honestos, nos damos cuenta que nosotros pecamos delante de Dios, estando ya con Dios en nuestro interior. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, amado? Dice Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 7, 18 al 19. Y yo sé que en mí, esto, en mi carne, en mi naturaleza caída, no mora el bien. No mora el bien. ¿Qué mora? Pecado. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, está mostrando su naturaleza pecaminosa. Por eso después dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero amado, hasta que nosotros no entendamos y no nos demos cuenta que nuestro Dios es santo, 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 y que ni siquiera los querubines pueden estar delante de la gloria de nuestro Dios, porque tienen que taparse con dos alas la cara, el rostro de tanta gloria que muestra nuestro Dios, y que tienen que taparse los pies, porque la gloria de nuestro Dios, y que esto ha sucedido muchas veces, que cuando Moisés conoce a Dios, ve una zarza ardiente, el Señor se muestra a él, Moisés no puede llegar y entrar, le dice, quítate el calzado de los pies porque el lugar que pisas es santo. Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, baja con una cara resplandeciente. Él no se da cuenta porque había estado con Dios 40 días y 40 noches, ayunando y recibiendo revelación tras revelación de toda la ley, el Pentateuco completo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Deuteronomio, está recibiendo, o sea, Deuteronomio se escribe al final, pero está recibiendo en el estricto rigor Génesis, Éxodo y Levítico. Está avanzando en una revelación de la ley completa de Dios en realidad. Eso es lo que está recibiendo la ley. Y cómo vino todo lo anterior, desde el Génesis. Y él sale con su cara resplandeciente y la gente tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque cuando nosotros vemos que Dios es santo y que nosotros estamos inmundos, da miedo. Por eso que Isaías dice, ¡ay de mí que soy un hombre muerto! Porque el encontrarse con Dios es como la misma reacción que tuvo Adán. Adán estaba santo, estaba puro, estaba sin mancha, y el Señor venía y conversaba con él. Y ni un problema, se relacionaba directamente con Adán y con Eva. Ni un problema. Bastó que se contaminaran una mancha. Aparece nuestro Dios otra vez a conversar con él. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la reacción? Esconderse. ¿Por qué? ¿Qué le responde a Adán? Tuve miedo. Tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque Dios es santo. Y Dios es tan poderoso que puede hacerlo polvo. Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y ese es el problema, amado. Porque dice la palabra, como nos está pidiendo que seamos santos, Dios no tiene nada que ver con el pecado. El que infringe la ley comete el pecado. Entonces sucede esto, que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender la santidad de Dios, no solamente conocemos a Dios, no solamente crecemos en el carácter de Dios, sino que por primera vez nos vemos enfrentados quiénes realmente somos nosotros, qué tan contaminados estamos nosotros. Y nos empezamos a ver, y están las descripciones, soy de labio inmundo, soy un leproso, soy un estiércol, mis obras no son más que trapos de inmundicia delante de ti. Aunque haga las obras que haga, Señor, nunca podré autosanarme, nunca podré santificarme a mí mismo porque estoy inmundo. Un leproso no se puede autosanar. Todo lo que toca está inmundo. Todo lo que toca al ser humano lo contamina. Por eso la tierra se contaminó, porque todo lo que toca al ser humano se contamina. Es como un leproso.
Pero nosotros no lo vamos a ver eso hasta que veamos la santidad de Dios. Porque el ser humano, como lo ve que están todos iguales y todo en el promedio, pensamos que Dios no puede enviar a la gente al infierno. Pero está diciendo Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos todos destituidos de la gloria de Dios, mientras estamos en esta tierra, como existe una gloria general, algo que el Señor es misericordioso y da su divina providencia a buenos y malos, hace salir el sol para buenos y malos, hace llover para buenos y malos, hace que puedan tener hijos, buenos y malos, y todos pueden tener, entre comillas, las mismas cosas, pensamos que estamos todos en la misma situación. Entonces dice, no importa porque el de allá peca, yo no soy tan malo y me empiezo a comparar con el resto, pero no a la luz de lo que me van a comparar en el día del juicio. En el día del juicio no me van a comparar con el promedio, no me van a comparar con el resto. En el día del juicio van a poner la ley de Dios y van a hacer un justo juicio. ¿Por qué? Porque cometí una, rebelión cósmica, desobedecí. No es que desobedecí solo a mi padre, no es que desobedecí solo a un presidente, no es que desobedecí a un jefe, desobedecimos al creador del cielo y la tierra, al que creó todas las cosas, al Dios eterno, desobedecimos y desobedecimos todos los días. Entonces, ¿cuál crees que es la paga de eso? De la desobediencia y rebelión cósmica de la humanidad. La muerte. Pero Dios es misericordioso. Y también lo revela Isaías. El Señor no lo dejó ahí, voló con un carbón encendido, lo purificó y lo limpió. El Señor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ideó un plan en su amor, en su misericordia, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Por eso Dios es amor. Porque Él no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer con su humanidad? Hacerla de nuevo. Pero ¿cómo la hacen hacer de nuevo? En Cristo. Nace de nuevo del agua y del Espíritu. Y luego esa naturaleza no los puede dejar huérfanos y el Espíritu Santo comienza a trabajar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que nos vayamos de esta tierra. ¿Y cuándo se restauran todas las cosas? Cuando nos da un cuerpo nuevo. Entonces ahí somos una criatura totalmente nueva. Cuerpo nuevo, espíritu nuevo, totalmente nuevo para estar una eternidad con nuestro Dios. ¿Por qué cuando nos morimos, los que somos de Cristo podemos ir delante de Dios? Si dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde se tiene que ir alguien que muere? Si está destituido de la gloria de Dios, no puede ir a la presencia de Dios. ¿Cuál es el único motivo por qué alguien que muere en Cristo puede ir a la presencia de Dios? Porque es una nueva criatura en Cristo. Y en la sangre de Cristo fuimos santificados, purificados y limpiados todos nuestros pecados. Y el Señor ahora nos ve limpios con los ropajes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por nuestro Señor Jesucristo es que ahora podemos ir a la gloria de nuestro Dios. Y estamos santificados en Él y el Señor nos está purificando y santificando. Pero hasta que tú no comprendes la santidad de Dios, no entiende la naturaleza terrible del pecado. Es como cuando alguien se convierte y dice, sí, ahora me doy cuenta y puedo conocer más el amor de Dios, me doy cuenta de lo hermoso, de la gloria de Dios, me doy cuenta de lo tremendo, de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios. Sí, pero también tienes que comprender, que se te abren los ojos, lo horrible que es el pecado, lo horrible, lo detestable que es delante de Dios. Delante de Dios el pecado. Es por eso que nosotros luchamos. Ahora no luchamos con nuestras propias fuerzas porque somos débiles. Es por eso que el Espíritu Santo nos fortalece y nos hace crecer en Cristo. Pero nosotros detestamos el pecado. El Hijo de Dios detesta pecar. Es horrible pecar. No quiere pecar. Y cuando pecamos viene el mismo sentimiento que le vino a Adán, escondernos de Dios, tener miedo. Pero la palabra dice en 1 Juan que tenemos abogado en el cielo, que nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó y que nuestro sumo sacerdote, que es hombre y Dios a la vez, que es el único con apariencia humana en el cielo, que se puede compadecer de nosotros, está
intercediendo y ministrando todos los días delante de Dios, porque es nuestro sumo sacerdote que está en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, intercediendo y ministrando delante de Dios siempre. Y no solamente eso, no nos dejó huérfanos, para que el Espíritu mismo de Dios nos fortalezca acá en la tierra y estuviéramos siendo purificados, santificados, y que frente a algo que nosotros caemos en el pecado, pero no queríamos pecar y caímos en la tentación, nosotros viniéramos nuevamente en arrepentimiento y le pidiéramos perdón a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no queremos pecar. Pero tienes que conocer esa realidad del pecado, porque si no, ¿cómo vas a venir con esa gratitud delante de Dios? Con ese amor delante de Dios. Por eso dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Otra cosa que aprendemos de la santidad de Dios, amados, es que nos enseña a relacionarnos con Él, acercarnos a Él. Nosotros muchas veces, como el Evangelio a veces lo tenemos centrado en el ser humano, no a veces, yo diría que en un 80% del mundo lamentablemente está centrado en el ser humano. Crece, avanza, conquista, tú puedes. Es casi un evangelio, usemos a Dios para lograr todo lo que yo quiero lograr en esta tierra. Pero amado, eso es no entender nada. Es no entender la redención, es no entender la santidad, es no entender tu naturaleza de pecado. Es no entender nada. Es como actuar como ese fariseo que cuando invitó a Jesús, nuestro Señor, a su casa, no le dio beso, no le lavó los pies, no lo ungió con aceite, no lo atendió. Lo tuvo ahí como tener a cualquiera. Yo creo que hasta atendió mejor a cualquier amigo fariseo que a nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo, nosotros pensamos que tener a nuestro Dios, es algo más, así como el banco me presta un crédito, un amigo me hace esto, el psicólogo me ayuda esto otro, bueno, Dios también en la oración me ayuda a conquistar mis cosas. Pero ¿de qué estamos hablando, amados? Si es el Dios creador del cielo y de la tierra. Nos dio la salvación en Cristo, nosotros estábamos destituidos de su gloria, íbamos a la perdición eterna, estábamos condenados para siempre. Y en Él tenemos salvación porque nos amó con grande amor. Y Él no es que barrió debajo de la alfombra, sino que restauró todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo. Y no es que esto fue gratis, nuestro Señor Jesucristo se tuvo que encarnar, humillarse a lo sumo, ir a la muerte más cruel y recibir todo el pecado de la humanidad en su cuerpo y llevarlo a la cruz y clavarlo. Amados, tenemos que acercarnos a Dios como dice la palabra, porque Él es poderoso, Él es santo, Él es hermoso. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 28 al 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, glorioso, en el cual ya estamos, pero que luego lo veremos materializado, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. ¿Cuándo? Mientras estamos aquí en la tierra, agradándole. ¿Cómo, amados? Con temor y reverencia. ¿Cómo nos tenemos que acercar a Dios? Servirle a Dios, relacionarnos con Dios, con nuestro Dios, que es trino, que es santo, nuestro Padre, su Hijo y el Espíritu de Dios, que es santo, el Hijo es santo, nuestro Padre es santo, nuestro Dios completo. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Con temor y reverencia. Con temor y reverencia. ¿Qué significa temor? Significa que nosotros Él pone en nosotros el no querer pecar, el acercarnos sabiendo que Él es, como dice su palabra en el siguiente verso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, tú tienes que entender que cuando hubo una rebelión en el Antiguo Testamento, la llamada rebelión de Coré, se murieron fulminados miles. Que cuando el pueblo se empezó a quejar, no, el Señor nos sacó de Egipto, nos trajo a morir al desierto y se empezó a quejar, el Señor se aburrió de la queja y dijo, esta generación no entra más. Nadie de esta generación va a entrar en la tierra prometida. Nunca entrarán en mi reposo, nunca. ¿Te das cuenta? Y tú me dirías, sí, es que es el Antiguo Testamento, pastor, usted no se da cuenta que Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo. ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Me lo pueden mostrar? Porque hasta lo que yo he leído en mi Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
que uno de sus atributos es que Dios es inmutable, o sea que Él no cambia y por lo tanto para nosotros es de absoluta confianza. Porque su palabra es inerrante, la que dijo en el Antiguo Testamento y la que dijo en el Nuevo Testamento. Es infalible. Entonces nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, es inmutable. Y es más, yo te voy a dar un claro ejemplo. Un nombre te voy a decir, Ananías y Zafira. Están en una iglesia, están trayendo las ofrendas, no solamente ofrendas de todo tipo, y están trayendo muchas sus casas para vivir en comunidad. Entonces están todos poniendo las ofrendas a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que sea repartido entre todos los hermanos y no haya necesidad. Una vida en comunitaria total. Pero unos hermanos que querían hacerse los avispados, no dan el total. Pero el problema no era ese. El problema es que mintieron, dijeron, ahí está el total, haciendo creer al resto. Entonces, ¿qué les dice el apóstol Pedro? ¿Pero qué hicieron? Ustedes no nos mienten a nosotros. Si la plata era tuya, ¿alguien te la pidió? ¿Alguien te la reclamó? ¿Alguien te exigió dar la ofrenda? No, tú no nos mentiste a nosotros, tú le mentiste al Espíritu Santo. Y murieron fulminados primero el esposo, y después llegó la esposa y dijo la misma mentira, estaban confabulados, y se murió. ¿Por qué se murieron? Porque Dios es santo. Y su iglesia es santa, está siendo purificada. Dice ahí la palabra, ahí en el libro de Efesios, y habiéndola purificado por la palabra para tener una iglesia santa, ¿cierto? Sin mancha ni arruga, a fin de presentársela a Él mismo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Una iglesia santa. Entonces el Espíritu Santo, ¡fum!, murió fulminado Ananías y Zafira. Entonces, ¿cómo nos debemos acercar a Dios? Con temor y reverencia. Hay gente que quiere mandar a Dios. No, una vez una persona dijo, yo no acepto un no de Dios. ¿Cómo no acepto un no? ¿De qué estás hablando? Si Dios es soberano, tú eres menos que una hormiga en el planeta delante de Dios. Y te atreves a decirle al Creador de los cielos y la tierra. Es como que nunca leíste el libro de Job, que el Señor, Job empieza a decirle que yo era santo, yo era justo, y empieza a reclamar, ¿cierto? A tener su descargo. Y el Señor dice, a ver, y esto es para que nos quede claro a nosotros, no es que el Señor otra vez se dio el desgaste con nuestro humano, sino que quedó escrito para que nosotros nos demos cuenta con quién estamos hablando. El Señor le dijo, a ver, mira Job, ¿dónde estabas tú cuando creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando creé todas las cosas? ¿Fuiste tú mi consejero o algo? Entonces cuando tú le dices, Señor, yo ordeno que haga esto, yo ordeno, yo ato, pero, amado, por favor, nos van a decir como a Job. Miren, yo ya quiero terminar y decirle esto último. Miren cómo se acercan nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo delante de nuestro Dios. Así se acercan. Lo están persiguiendo. Miren, se me viene a la mente antes de esto. Esto nos enseña la santidad de Dios, cómo adorarlo, cómo exaltarlo. Hay gente que dice, no, le falta un poco más de estridencia, más de batería, humo, luces. Pero si eso es trivial, si eso está o no está, es secundario, terciario. Incluso si yo creo que poniendo luces y humo va a convertirse más gente, entonces no estoy creyendo, no estoy teniendo fe en qué, en que dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, ahí en Romanos 1, ¿cierto? Porque es poder de Dios. Si yo creo que el Evangelio es poder de Dios, entonces yo entiendo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para que una persona reciba la verdad de Cristo y el Espíritu Santo haga la obra en su corazón y se convierta. Ahora, si podemos tener mejor audio, mejores luces, porque vamos a tener más, nosotros vamos a escuchar mejor, claro que es una gran bendición, es una gran bendición. Pero si no la hay, la obra no depende en nada de eso. No depende ni del predicador. Depende de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces miren lo que dicen estos hermanos, yo ya estoy terminando. Dice Hechos capítulo 4, verso 24 y del 29 al 30.
Cuando estaban persiguiendo a los apóstoles, ¿cierto? Aquí está Pedro y Juan, los encarcelan y le dicen que no prediquen más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y ellos, habiéndolo oído, porque ya se habían reunido con todos los demás discípulos, alzaron unánime en la voz. Esta es su oración y me encanta que esté registrada. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mira la manera en que comienza esta oración, amado. No comienza reclamando, no comienza atando al diablo, no comienza reclamando en contra de las autoridades, no, nada. Saben que todo, sea bueno, sea malo, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme fuimos llamados para sus propósitos. Y esta es la manera de comenzar la oración. Soberano Señor. O sea, entienden con quién están hablando y saben que de Él depende todo lo que va a ocurrir y que no hay nada al azar, que si no los dejan predicar es de Dios y que si los dejan predicar es de Dios. Porque entiende que está en las manos de Dios. Y le muestra su omnipotencia, le dicen su grandeza. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amados, cuando nosotros conocemos a nuestro Dios y comenzamos a amar la santidad de Dios, como te dije, conocemos el carácter de nuestro Dios, nos damos cuenta quiénes somos más agradecidos, entramos con gratitud y comenzamos a aprender a relacionarnos con nuestro Dios, que Él es soberano, que Él es creador, que Él es omnisciente, es omnipotente y venimos con un corazón agradecido, como hijos, sí, pero sin perder de vista que Él es el Dios creador del cielo y la tierra, que es fuego consumidor. No perdemos de vista eso. No es una cercanía de, hola Jesús, ¿cómo estás? Mira, esta mañana estoy bien, me estoy duchando. No, no funciona así. Tienes que venir, como decía la palabra, con temor y reverencia. Así no se presentaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo. Y los que una vez osaron presentarse de una manera relajada, murieron los dos hijos de Aarón. Gracias a Dios estamos en la época de la gracia, pero eso no significa que va a ser, el mismo apóstol Pablo dijo que la época de la gracia no es permisología ni para el libertinaje y pecar más. Dice, y mira lo que agrega, y ahora Señor, lo ponen en oración, mira sus amenazas. Ya no están atando a nadie, ni reclamando, ni nada. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios y milagros mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto es tremendo. Mira lo que están orando. Mira sus amenazas. O sea, mira Señor. Y el Señor lo sabe, pero lo están exponiendo como delante del tribunal de Dios. Y le están pidiendo, concédele a tus siervos, ellos no saben quiénes son, que Dios es soberano, concédele a tu siervo, no es que el siervo tenga un superpoder y sea Superman, concédele a tu siervo que hablen con todo de nuevo, porque si tú nos das de nuevo, porque si tú nos das gracia y tú nos fortaleces, Señor, estaremos totalmente capacitados. Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, no porque yo soy capo y no porque yo tengo el super, sino que en tu soberanía extiendes tu mano para que se hagan sanidades y prodigios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de darle gloria al nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso están pidiendo. ¿Y saben lo que sucedió? Acá no lo tengo. Dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amados, hermanos, sé que me extendí. Esta es la segunda parte. Crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios. Crecerá tu oración, crecerá tu amor, crecerá tu misericordia, crecerás más en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te estará abriendo el entendimiento de quién es Él, quiénes somos nosotros, quiénes éramos antes, quiénes somos ahora en Dios y hacia dónde vamos en Él. Y nos va a enseñar a relacionarnos y también a cómo movernos dentro de este lugar, a cómo movernos en la tierra y a cómo adorarlo, a cómo rendirle, culto, a cómo predicar su palabra, que estoy hablando de parte de Dios y delante de Dios. Y todo eso, ¿cómo lo vamos comprendiendo? Inicialmente sabiendo que nuestro Dios es santo, santo, santo.
Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, el Señor los fortalezca y los llene de sabiduría y los colme de bendiciones. Un gran abrazo, el Señor sea con ustedes.